Bueno, continuamos. El Señor lo levantó, el Eterno. No ha sido Él mismo. Las personas son, ¿cómo se llama? Guiadas por Dios. Y toda actuación es por medio del Eterno, el Todopoderoso. El único nombre que ha dejado debajo de la tierra, en la tierra, dado a la tierra, es Dios con nosotros. Así Dios cuando Mashiach se dio el alumbramiento de Mashiach, cuando se iba así en profecía a decir que dijo Isaías, lo dijo claro, Dios con nosotros. Y Manuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces lo ponen por otro idioma y que se a otra manera, qué sé yo. El problema es que hay que hacer las cosas por el idioma inicial, donde suceden las cosas, no por otro nombre, de otra forma. No sé si me entienden, pero deben de comprender las cosas, entenderlas. Que ahí se está diciendo que no le iba a poner nombre a Mashiach. Entonces llegó el que cambió y mudó los tiempos y esas cosas, cuando ya cumplió, le cambió nombre, o le puso nombre. Y se aclara allí en los Hechos de los Apóstoles, cuando están declarando cosas de sucesos. Dice que allí en Antioquía se llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Mashiach, Mashiachim, mesiánicos, del Mesías. Entonces, ¿cómo si se pone primeramente en ese tiempo? Van a decirle que se llama Jesús. Si Dios negó el nombre, él mismo cuando él habló, no dijo nombre, estoy cansado de decírselo. En San Mateo 11, 26, 27, 27, por ahí. No me acuerdo bien el verso, pero bueno. 11, 27. Ahí está, ahí sí está. Conocen el nombre de mi padre, conocen el nombre mío. No, si yo no se los doy, no lo conocen. En Apocalipsis se recalca eso también. Y él les dice ahí en Apocalipsis, el Espíritu se le está diciendo, mi nombre es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no existe. Él es del Eterno. Tiene la propiedad del Eterno. Porque todo el principado era sobre su hombro. Hay muchas maneras de entender las cosas. Tenía mucho poder. Era principado. Y el Dios eterno sobre él. Por eso es que se dice Immanuel. En la escritura de San Mateo 1:23 se declara Emmanuel, pero en hebreo es Immanuel, no Emmanuel. Es Immanuel. Que le pusieran Immanuel. Bueno, le están diciendo Dios con nosotros. ¿Quién es Amasías? Dios con nosotros, Immanuel. Pero Immanuel es un nombre que Dios está en él. No es que él es que él es el eterno, no. Porque si es hijo, no es padre. Correctamente. Las escrituras no engañan. Los engañados de Satanás son los que construyen mal las cosas. Así que vamos a tomar las cosas como son. Y en la próxima emisión seguiré conversando cosas buenas.
Continuamos en este discurso sobre cosas que Dios ha planteado. Vamos a hablar de la vestidura para el sacerdocio en Aarón y sus hijos. Éxodo 38, 1 al 31. Bueno, vamos a ver la vestidura de cómo son la composición, que según dijo Dios a Moisés, es en el verso, en el capítulo 39. Vamos a leer ahí. Y del jacinto y púrpura y carmesí hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Dios lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto y entre la púrpura y entre el carmesí y entre el lino con delicada obra. Hiciéronle las sombreras que se juntasen y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, como Dios lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oníquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel, y púsolas sobre las sombreras del efod por piedra de memoria a los hijos de Israel, como Dios lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del efod de oro, jacinto, como la obra del efod de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. Este es el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y un amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos, los cabos del racional. Y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod en la parte delantera de él. Hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 cabos del racional en su orilla a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el racional de sus anillos, los anillos del efod, con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se apartase el racional del efod, como Dios lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde de alrededor de la abertura, porque no se rompiese. Hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron sobre las granadas
por las orillas del manto, alrededor de entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada, alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Dios lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de los chapeos, tiaras de lino fino y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido y de jacinto y púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Dios lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella la grabadura de sello, el rótulo, santidad a Dios. Y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en alto sobre la mitra, como Dios lo había mandado a Moisés. Esta es la descripción de la vestimenta. Bien, quise leer lo que era la construcción que existía sobre los vestuarios, sobre todo las piedras finas, piedras de esto, el oro y todas las cosas, vestiduras sagradas para el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Entonces, era una cosa que se llevaba consecutivamente, pues, de tiempo en tiempo. Y aunque hay una modificación de acuerdo a que Dios no quita las cosas, sino las modifica, como he dicho. Dios no es que Él no destruye ningún mandamiento que ella haya dado ya anteriormente. Lo único que se razona de forma diferente, pero el mandamiento continúa. Vamos a ver sobre el pacto de Dios con David y los sacerdotes levíticos, en lo que dice Jeremías 33, 14 al 19. Dice así la escritura en Jeremías 33, verso 14 al 19. He aquí vienen días, dice Dios, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará seguramente, y esto es lo que la llamarán: Dios, justicia nuestra. Porque así ha dicho Dios: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto y encienda presente y que haga sacrificio todos los días. Y fue palabra de Dios a Jeremías diciendo. Bueno, seguimos leyendo hasta el verso 22, porque continúa. Y fue palabra de Dios a Jeremías diciendo: así ha dicho Dios: si pudiereis invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche en su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que se siente sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. Amén. Son de esa manera multiplicados y se realiza el sacerdocio. Pero ¿qué sucede que hemos visto nosotros a través de los tiempos? Que el sacerdocio ha sido cortado en varias veces hasta que llegóse a cumplir la parte posterior que está expresado en un pacto con David.
y que este pacto sería hecho en favor de extender el sacerdocio hasta el último tiempo. Pero para poder comprender que el sacerdocio se estableciera hasta el último tiempo, porque dice que era para siempre, entonces, ¿cómo es posible si lo iban a cortar, como lo hemos visto? El primer templo fue al piso, el segundo templo fue al piso. Ahora se quiere hacer un templo, pero están los preparativos y todas esas cosas casi por hacer. Pero eso Dios, la formación esa, Dios también la transformó. Y, y no quiso hacerlo más de una forma visible y de cuestiones de que tengan valores, como un valor que usan los humanos. Entonces Dios quiso modificarlo y lo modificó cuando hace un sacerdocio que sea espiritual, que no tenga que tener pendencia con lo material, sino lo único que depende con lo material son las personas. Por eso hace pacto con David para siempre, con Levita, con el pacto levítico para siempre. Y nadie lo puede destruir porque Dios lo que hace es transformarlo. Y ahí es donde juega el rol de Amashia como sumo sacerdote, donde ya hay que entender la formación de transformar, pero no de quitar. Y como yo les vengo diciendo a ustedes hace rato, que este orden ha sido transformado para Amashia, el cual pertenecía todo ese cúmulo de cosas y pertenece, porque él es el sumo sacerdote. Pero ya entonces no había la entidad, el proceso ese de piedras y vestiduras y qué sé yo. No, no, era sencillo, una razón sencilla, que todo eso va en la presencia de un alma limpia, de un alma pura, la de Amashia. Entonces eso digo yo por condición espiritual, por el espíritu. Prueben si ese espíritu es de Dios o no es de Dios, siendo que Mesías, que Amashia es el Mesías y que ese cambio se produjo. Ese cambio se produjo y existe actualmente y no ha dejado de ser. Ahora, lo que no están en Amashia no quiere decir que el pacto quedó y se dejó de hacer. No, ese proceso siguió y continuó. Lo que fue modificado. Vamos a leer ahora en esa modificación cosas que Dios ha hecho. Según el sacerdocio, para siempre. Y esto es según un orden que se dio que era de Melquisedec, un tal sacerdocio que no era de los levitas. Pero Amashia sí es de los levitas, como yo vengo diciéndole. Y ahí es donde está el quid de la cosa. La reformación, el cargo sucedido, transformado. Vamos a leer el Salmo 110, 4. Dice así la escritura, Salmo 110, 4. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En hebreo, ¿no? Melquisedec. Esta cuestión
Se dijo que el sacerdocio levítico era para siempre. Allí cuando se lee con la promesa a Moisés, digo a, a David, que se está hablando del sacerdocio. Entonces, aquí se está diciendo que cuando se dice tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es para siempre, Amén. se está leyendo en Hebreos 5, 6 y 10. Hebreos 5, verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, el verso 10. Nombrado de Dios pontífice, según el orden de Melquisedec. Entonces quiere decir que eso está dicho en los Salmos. El Taná lo está diciendo ahí el apóstol, que se dice allí. Entonces, que ya él estaba nombrándose como sacerdote para siempre. Entonces, vamos a leer del Hebreo 6, del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor a Mashiach, el Mesías, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. Amachías dijo que el templo se iba a destruir. Él habló al respecto de su palabra, de su persona como templo, y que en 3 días lo iba a levantar. Eso se está hablando ahí de una forma muy profética, porque no habla de sí mismo. Eso es una profecía, porque al tercer día Dios lo iba a levantar. Él no iba a fallecer para siempre hasta el final de la época, ¿no? Al fin de los tiempos, ¿no? Como se le dijo a Daniel, tú al fin te levantarás. Ya eso, ya está hablando del Olam Abba, del tiempo final ya, que ya Amasías era 3 días y que destruiría el templo. Los fariseos creían y los que creían que ellos eran entendidos, como los que hay ahora. Mucha gente que se creen que son entendidos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y no entienden. Les digo que ellos en aquella época, como una cosa que se destruyó, que se construyó en 40 años, tú lo vas a destruir. ¿Y con qué? Si no tenía con qué. Todas esas cosas pensaban ellos, lo juro que sí. Pero él está hablando de su persona y se lo conocemos todos. Hay cosas que todos sí lo conocemos, que fue en 3 días. Como hoy en día se niegan, y mucho tiempo de ir para acá se negó que la tumba de Mashiach está en tal lugar, qué sé yo. Todo eso son mentiras para hacer ver su mentira, hacerla como verdad. Y han hecho todas esas insolencias. Pero yo creo en la profecía de Dios, no en la voz de la gente o de los que se dicen ser sabios o se dicen ser entendidos y no lo son. Que se dicen, como a muchos dicen la escritura, que se dicen apóstoles, se dicen ser profetas y no lo son mentirosos. Igual que la iglesia católica esa es mentirosa y todos los evangélicos esos, cada secta esa, son mentirosos. Ellos no están en el evangelio de Mashiach nada, del Mesías no saben nada ellos, porque las personas lo único que saben es lo que algunas circunstancias que ven que están pasando, que dicen como los tiempos de Noé, como yo les he dicho, había mucha nefandad, así hay mucha nefandad hoy en día.
y hubo muchas nefandad después en época posterior, pero no tanto como la que hay hoy en día, porque ya hoy en día es confirmada. Cuando algunas nefandades en alguna nación de esa ya estaba tan al tope que Dios destruyó a todos los cananitas, aquellos cananeos, para darle la audiencia a aquel que Dios había prometido. Eso la gente no lo ve de esa manera, pero es esa, la manera es así. Entonces otro, el diablo ha querido estar aruñando por al lado, por atrás, para querer eso. Y ahora con las naciones, todas siempre queriendo darle visto bueno. Ser amigo, sí, pero hay que respetar a los enemigos. Si quieren ser amigos de Israel, sí, pero respetando a los enemigos. No, los enemigos que nos respeten, como que vean claras las cosas como son. Él nunca le ha tirado un tiro a nadie, a un país ni nada, si ese no se ha metido con él. Y si no lo han amenazado. Sí, bastante bueno es Israel, que no, que aún amenazándole y haciendo tantas cosas, él no hiere, no hiere a nadie si no lo hieren a él. Pues se defiende la defensa. Otros países sí se defienden, y la defensa es permitida. Pero a Israel no, a Israel no le es permitido defensa, no, que se hunda, es lo que quieren las naciones. Pero ese mal querer de las naciones, Dios lo va a revertir y se lo va a hacer funcional a las naciones. Va a haber destrucción para ellos directa de parte de Dios. No va a ser bomba atómica ni nada. Ellos van a pensar que Israel no le puede tirar bombas a ellos porque su ejército van a estar metidos ahí y se van a destruir todo el mundo entonces. Y no hay nada para nadie. No, pero eso no es así. Eso pueden pensarlo así. Los hombres pueden pensarlo así. Pero la destrucción viene de arriba, de Dios. Como se defendió a Israel cuando salió de Egipto. Y Dios puso separación entre ambos y Israel pasó el río rojo ese, El Mar Rojo. eh, ¿Qué le dice Mar Rojo? el marrón, qué sé yo, Mar Rojo, Mar Rojo. el mar rojo. Entonces toda esa historia que incluso hay vestigios de cosas que hoy en día se han descubierto en el mar rojo, de un ejército grande que se hundió ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? La historia está dando datos de hechos y otros los niegan y empiezan a patinar porque es lo que va a pasar, porque la intención del hombre es absurda, es bruta. Entonces van a querer gobernar lo que estoy diciendo, van a querer situarse en Israel y Dios puso el garfio, el petróleo. Yo voy a ser más claro, el petróleo. ¿Cuándo había petróleo en Israel? ¿Cuándo había gas en Israel? Esto es un lazo para atraer, como un ganfio, en la quijada de los enemigos, porque eso es potencia, eso es oro, el petróleo, el gas, eso es oro. Europa si no tiene el gas ruso, es una cosa que pasaría en muchas circunstancias embarazosas. Entonces, precisamente por las alianzas y qué sé yo, este hombre allá quiere coger y hacerle opresión a todos los demás, en vez de buscar la amistad y buscar la unión y crecer sin necesidad de estar creyendo destruir a otro. Querer destruir a otro es destruirse a sí mismo. Israel no destruye a nadie si no lo destruyen a él. Y a Israel no lo van a destruir ya. La profecía dijo que en los posteros tiempos iba a recoger Dios a Israel. Y todos los métodos que han sucedido, todos los asuntos que están, sucesos que han pasado, todo Dios lo programa todo.
y mueve la ficha del ajedrez, como decimos vulgarmente, mueve el tiempo, las cosas para que sucedan así. Dijeron que se iba, dice la escritura, que se iba a secar el río Éufrates, y Dios mueve la forma en que lo hizo. Los ángeles, aquellos ocupados de eso, vamos a decirlo yo así, meten el cerebro de los gobernantes de Turquía, e hicieron tremenda presa para presar el agua para su beneficio. Claro que para su beneficio, para sus riegos, pero se seca el resto del río donde se señaló un paso para los enemigos de Israel venir en grandes turbas de misión de guerra para destruir a Israel. Y se pararán ahí en el Armagedo, y ahí Dios los va a destruir a todas las naciones, esas que vienen contra él, y además van a decir que va, van a decir que va, todos los demás dioses son falsos, el Dios verdadero es el de Israel. Y ha querido siempre que nosotros todos, chinos, rusos, japoneses, todos seamos de Israel, porque es la mano de Dios. Israel es la mano de Dios en la tierra, porque Amachía es israelita y es de la mano de Dios. Moisés de la mano de Dios y manda los mandamientos para estar de acuerdo con el Eterno, con el Señor. Así que vamos a procurar ver esto que dicen los salmos sobre el que se dé y sobre Leví. Según el pacto de Leví que era para siempre, yo lo veo. Este que está aquí delante de ustedes, hoy en día en video, le está diciendo que David es levita y como levita pertenece al sacerdocio. Sí. Porque eso no lo puede contribuir nadie, ni le puede destruir nadie, ni lo puede decir, no, porque él no es que sé yo, no es de Araón. No. Araón pasó y fue sustituido por uno de Araón. Porque vienen las blasfemas y vienen las malas constituciones señalando lo malo, que es lo que dice que como el tiempo de Noé será el tiempo del fin, de fuego, porque lo que destruyen la voz de Dios y no la construyen conforme a experiencia de que puede ser correcto, que Amachía es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero es sacerdote según el orden levítico, porque la madre es levita, el padre es de David, por la parte carnal de David, del hombre, hijo del hombre. Está David, pero la parte carnal, por causa de la madre, es levita. Uno es de Judá y otro es una composición de las dos tribus. ¿Cómo no se han dado cuenta y no han abierto los ojos en esta situación? Porque están ciegos y dormidos. Pero Dios quiere que estas cosas se aclaren y yo se las estoy aclarando. Que precisamente por eso es que está constituido el sacerdocio levítico, pues para siempre. Uno por el orden de Melquisedec, porque no iban a comprenderlo, para darle la razón que dio en David, y el otro para darle la razón que dio en Levita, en Leví, sacerdote para siempre, el sacerdocio. Por eso es que lo hacen ministro de sacerdocio. Vamos a leer aquí. Eso lo leí. Sí. El 7. Sí, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hay veces que uno dice una cosa y no se da cuenta, pero David no es levita,
David es La tribu de Judá. de la tribu de Judá. Judá. Pero quise decir que era levita a Machías, pero que era de David. Él era levita y era de David, es lo que quise decir. Por causa de que la Virgen María, Miriam, porque no es María, se lo puso el catolicismo. Miriam era levita, porque era prima, hermana Elizabeth. de, De Elizabeth. de Elizabeth, la esposa del sumo Zacarías. sacerdote Zacarías. Zacarías. Y por eso es que es levita. Pero como es mujer no se cuenta, pero él sí se cuenta porque él es varón. Bueno, entonces leemos el capítulo 7 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, que en hebreo se dice Shalem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Y ciertamente lo que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas a aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador a Mashiach, el Mesías. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que Dios lo ofreció. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Ahí se ve claramente. Dice que de la parte de Leví, que tomó para el sacerdocio, Amachí está constituido de la parte de Leví, puesto que se hace un rol ahí de mudanza. Si usted muda una casa para otra casa, usted se muda, deja una casa y coge la otra, pero usted sigue en casa. Entonces resulta ser de que este cambio no significa una ley, por ejemplo, dejada que ya no existe, que ya no tiene vigencia, sino que es una mudanza, sigue la vigencia, pero que está declarando un orden que se haría sobre otra personalidad, otro tribu, otra raza también, además de aquel que fue formado al principio. Pero no es que se abroga, sino que se muda, se traslada. Cuando Amachías fallece, que tuvo tiempo de fallecer, el templo dice que se rasgó el vestido del templo. Es decir, que ya pasó él al lugar donde se ofrecía, porque se ofreció, o lo ofrecieron, claro, vamos a decir así, lo ofreció Dios, conforme dice el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha ofrecido un sacrificio único para salvación. En vez de ser un cordero, es una persona. Y fue en esa persona pura que el Señor, el Eterno, hace esa transformación. Para que no se siga haciendo como antes, sino que quede en una persona el sacrificio. Por eso Dios lo ofreció. La sangre Dios la derramó, porque es el que él manda, es el que lo hace. A los judíos, a los hebreos, a los romanos, al que sea, Dios es el que hizo esa cosa. Y no piensen de otra manera, que no se hieran más la conciencia y no se hundan más en el infierno que está preparado. Porque el infierno es sistemático, es una cosa que se entiende por sacrificio de la persona, porque si tú te quemas, metes la mano en la candela, te quemas, es un sacrificio, se sacrifica uno. Y esto es lo que pasa, que no se llene, no llene más el vaso hasta que se derrame, como dice eso, como dice vulgarmente. Manténganse de una manera que puedan comprender las cosas y salvarse. ¿Por qué la salvación viene de los judíos, como he dicho anteriormente? Porque mire, Pedro, Pablo,
Juan, Mateo. ¿Qué cosas eran ellos? Chinos, eran japoneses, eran judíos. Elías, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, eran judíos. Estoy hablando no de la tribu de Judá, sino del sistema que emplearon de la palabra de Dios, de judaísmo, de cristianismo, lo mismo. Estoy hablando de cosas de doctrina, no de entidades de nacionalidad o de tribu, ni nada de eso. Es una cosa que estoy hablando de doctrina. En este caso, hay que separar las cosas y entenderlas. Eran judíos, eran siervos de Dios en realidad. Siervos de Dios posteriores y siervos de Dios anteriores. Los que han obedecido al Señor y el Señor los ha tomado para sus siervos. Para crear un pueblo que lo obedezca, no que lo ha desobedecido tantas veces. Que el pueblo lo tenía por profeta, dicen a Mashiach. Y aquellos no querían que fuera porque no estaba constituido con ellos. Tenían ese purito de creerse que si no era con ellos no estaba con Dios. Y entonces que venía con muchas cosas, pero no era con Dios. De eso podría haberse alguna situación, pero no era correcto llamarle así, puesto que él era profeta, como lo estimaban. Eso pasa igual que todas las cosas en la política y demás. No son la mayoría los que mandan, son la minoría. Y la mayoría son los que pierden. ¿Por qué? Porque aquellos cogen las armas, tienen las armas, tienen ese poder. Y entonces aplastan al otro, a la oposición. Y eso es lo que intenta siempre los malvados. Que Dios tenga piedad, porque este mundo está mal. Mire, cogen la palabra de la Biblia, escudriñenla como mandó el maestro y analícenla como mandó Pablo. Pedro dice que muchas de las palabras de la Biblia, porque dice las palabras de Pablo y las palabras de demás también, está hablando de la Biblia, la tajiversan, la tuercen. Como si Dios mandó primeramente que a Mashiach viene a gobernar. Este que vosotros visteis que se fue, que partió, así como lo habéis visto ir, así mismo regresará a reinar conforme al reino que está prometido para Mashiach en la tierra terrenalmente. Que el Señor tenga misericordia y tenga piedad y puedan comprender muchas cosas que hay que entenderlas y le dé el perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración de petición de los discípulos al Maestro. Es muy bonito y es muy buena y es muy constructiva. Edúquense en la palabra del Señor.
Vamos ahora a dar la bendición que está expresada en el mismo sacerdocio antiguo que lleva a Mashiach como pontífice de todo tiempo. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén. No, no.